Buenos días, Damaris. Hola, Damaris, ¿me escuchas? Sí, ahora sí, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Y por Buenos qué no días. podías entrar? Es que cuando entro en el aula, no toco el enlace y no puedo entrar. No puedo. Y entonces, solo cuando me lo mandó por WhatsApp, ahí sí pude. ¿Y la Pero ley? fíjese que la Arlene no va a poder entrar hoy ¿Por porque qué? la mandaron a llamar de emergencia. Yo no sé de dónde, pero ella salió rápido de la casa. No sé Bueno, qué emergencia tuvo, pero me dijo que por una emergencia salió rápido de la casa y no está en la casa, pues. Y entonces por eso no va a poder entrar. ok, pues vamos a comenzar, pues. Bueno, Ok. Entonces ponía mucha atención, solo con vos, no importa, uno vamos. bueno, Entonces, vamos a ver, vamos a ver aquí. Solo quiero ver aquí algo. Ok. ¿Me avisas cuando ya puedas ver lo que estoy compartiendo en la pantalla? ¿Lo está bueno. viendo? Sí, ahorita sí. Sí, profe, lo estoy viendo. Ok. Entonces vamos a ver la visión. Vamos a ver aquí el lapicito. Vamos a ver la visión del conjunto del metabolismo, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la importancia del metabolismo. La última clase nosotros miramos en sí qué cosa es el metabolismo, en qué consiste. Entonces vamos a ver esto, ¿verdad? Para mientras tenemos que saber estas definiciones útiles que ya habíamos visto, ¿verdad? El metabolismo, ¿qué cosa es? ¿Qué tenemos ahí? Arle? ¿Qué dice Damari? ¿Qué dice? Am, este, dice, es un conjunto integrado de reacciones químicas que tienen lugar en el organismo y que nos capacitan para extraer energía del medio y utilizarla para sintetizar bloques de construcción que se emplean para fabricar las proteínas, carbohidratos y las grasas esenciales. Algunos puntos fundamentales a recordar sobre el metabolismo son: cada reacción no tiene lugar de manera aislada, sino que proporciona un sustrato, la sustancia sobre la cual actúa una enzima para la siguiente. De este modo se crea vías en las que el producto final de cada una de ellas forma un sustrato para otra, produciendo un proceso continuo. Mucha gente compara el metabolismo con un mapa en el que las vías son como carreteras con escala intermedias a lo largo del trayecto. Las carreteras necesitan semáforos y limitadores de velocidad, que es el mecanismo de regulación, para controlar el volumen y la velocidad del tráfico. Algunas de las carreteras son de un solo sentido. Ahí ya quedé, profe, porque no se mira abajo. No se mira la parte de abajo, profesor. Espérate, espérate. Ahí, ¿ok? Algunas de las carreteras son de un solo sentido, lo que significa que hay que dar grandes rodeos para formar algunos productos intermedios. Recuerda que cuando estás de viaje es importante saber dónde vas, pero no es necesario conocer los nombres de todos los sitios por los que pasas. Las vías metabólicas se pueden clasificar como catabólicas o anabólicas. El catabolismo es la rotura, degradación de moléculas complejas ricas en energía, como las proteínas, los carbohidratos y la grasa, dando lugar a otras más simples, por ejemplo, el hidróxido de carbono, el nitrógeno, el óxido de carbono y el ácido nítrico.
La Ok, energía liberada. hasta ahí. Espera, Ajá. espera. Vamos por partes. Gracias. Entonces, tenemos que el metabolismo dice el conjunto de reacciones que dan lugar a nuestro cuerpo. Ya sabemos que el metabolismo se divide en dos rutas, en catabolismo y anabolismo. Ahora, el catabolismo tiene algunas características, que es la que están aquí. La primera que dice, cada reacción no tiene lugar de manera aislada, sino que proporciona un sustrato para otra. Es decir, cuando termina una reacción, ahí nomás se va a dar inicio de otra. Y entonces, en este caso, estamos hablando del metabolismo, ¿verdad? De este modo, dice, se van a crear rutas alternativas, de tal modo que el producto final de una reacción es el inicio para la otra, ¿no? Y aquí dice que la gente compara el metabolismo como una carretera que tiene escalas, pero al final el camino final es el mismo. Es como, por ejemplo, si usted quiere ir a León, usted puede ir por la carretera vieja o puede ir por la carretera nueva. Siempre va a llegar el León. El resultado es el mismo, ¿verdad? Es decir, no importa. Pero que se me metió aquí algo que tengo que sacar. Ok, ya. No importa que dónde vayas, pero lo importante es llegar, ¿verdad? Ahora, como hay una carretera, hay semáforos que me permiten regular la velocidad. Eso pasa con las enzimas y las hormonas. Los que van a limitar la velocidad son las enzimas y las hormonas. Ok. Entonces tenemos que hay dos vías. El catabolismo aquí dice, es la ruptura. ¿Qué significa eso? Degradación de las moléculas complejas, ricas en energía, como cuál, las proteínas, estamos en química orgánica, ¿te acuerdas? Las proteínas, los carbohidratos y las grasas que son los lípidos. Ellos se rompen y de ahí van a salir moléculas más sencillas, menos complejas, como cuáles. Bueno, el dióxido de carbono, el agua y el amonía. ¿Ves? Esas grandes moléculas que son los carbohidratos, los lípidos, la proteína, en el catabolismo se van a destruir entre comillas, en moléculas más pequeñas, como cuáles, pues ahí está, los lípidos, los carbohidratos y las proteínas. ¿Ok? Bueno, ahora tenemos el anabolismo. ¿Me querés leer qué es el anabolismo de Maris, por favor? Sí. El anabolismo es la síntesis de moléculas complejas a partir de otras más simples, por ejemplo, proteína a partir de aminoácidos y glucógeno de la glucosa. Las reacciones sintéticas requieren energía que vienen de la hidrólisis de ATP, que Ok, se encuentra en la figura 1.1. ajá, Sí. ok. Entonces, gracias, Damari. Hoy estás sola, te va a tocar leer, pues. Dice, el anabolismo, que va a ser el contrario del catabolismo, ¿verdad? Ahí dice que moléculas simples se van a sintetizar. ¿Qué es simple? Es como fabricar. Simple, moléculas complejas a partir de otra más simple. Por ejemplo, proteínas a partir del aminoácido. Glucógeno a partir de la glucosa. O sea que en otras palabras, el catabolismo destruye moléculas complejas para sacar moléculas sencillas. El anabolismo al revés va a unir, va a sintetizar moléculas grandes, gigantescas, a partir de moléculas pequeñas. Y ahí te da un ejemplo, dos, mejor dicho. Te dice, los aminoácidos van a formar la proteína, la glucosa y el glucógeno, ¿verdad? Pero esa reacción requiere de energía y la energía proviene del hidrógeno de ATP. El ATP significa adenosín trifosfato. Vamos a ver más adelante. Es la energía del organismo, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, esas vías obviamente hay que regular.
como todo en el organismo, hay que regular las vías y la regulación de esas vías pasa por dos vías. Primero dice que normalmente son reacciones irreversibles y eso limita la velocidad de la reacción. Entonces entran en son las enzimas. Casualmente las enzimas va a ser el tema de nuestra próxima clase que va a ser presencial el próximo sábado. Vamos a hablar de las enzimas. Y las enzimas, ¿verdad? Catalizan las reacciones para asegurar lo siguiente. Primero, que la velocidad de la vía esté adaptada a la necesidad. Es decir, regulan de tal forma que lo que se produzca esa reacción en su velocidad, rápida o lenta, va a ser en función de lo que la célula necesita. No puede ser más. Si ese mecanismo se descontrola, ahí vienen los casos de cáncer, porque se va a producir más energía que necesita la célula o más elementos. Las vías de síntesis y degradación de cualquier molécula, dice ahí la segunda, no estén activadas al mismo tiempo, ya que ello daría lugar a un ciclo inútil. Es decir, que la necesidad va a ser en función de lo que la célula necesita, valga la redundancia, pero también tiene que ver con la degradación. Es decir, si no se degrada una molécula, no se va a proceder a sintetizar. Entonces aquí tenemos este cuadro que está muy bueno. Dice, ejemplo de las vías catabólicas. Mire el ejemplo de las vías catabólicas y anabólicas. Las vías catabólicas. Tenemos, fíjate que todo lo que es catabolismo, vamos a darle más zoom aquí para que puedas ver mejor. Ahí está viendo mejor. Sí, profe, ya estoy viendo. Todo lo que es catabólico termina en ises. Miren, ises. Y todo lo que es anabólico en génesis, de formar genes. Entonces, por ejemplo, primera vía catabólica, aquí tenemos, miren, glucogenólisis, degradación del glucógeno, dice ahí. Proteólisis, degradación de proteínas, todo termina en ises. Lipólisis, degradación de los ácidos grasos lípidos. Glucólisis, degradación de la glucosa. ¿Estamos entendiendo, Damaris? Eso es en las vías catabólicas, que es destrucción. La anabólica, que es construcción o génesis, terminan todas en genes. Tenemos glucogénesis, que es la síntesis del glucógeno. La síntesis de proteínas sería lipogénesis, que es la síntesis de ácido graso. Y la gluconeogénesis, síntesis de la glucosa. Estamos viendo lo contrario. Esos términos es importante manejar para poder entender. ¿Estamos claros, verdad? Ok. Entonces aquí tenemos, me vas a leer eso que está aquí. ¿Qué dice aquí? Mire, la mayoría, ¿qué dice? Dice, la mayoría de las vías metabólicas tienen lugar en distintos compartimientos de la célula, en distintas células y tejidos del organismo al mismo tiempo. La reversible de las enzimas. No, aquí, mira, sigue aquí, mira, las vías, aquí, las vías. ¿Dónde, profe? ¿Dónde? Aquí, mira, las vías, aquí, mira. Ah, la bioenergética. No, no, ok. Estamos aquí, mira, aquí, ¿verdad? Ajá, Las. Después las. sigue aquí, mira, sigue aquí. Las vías, aquí, mira, las vías. Ay, no la miro. Dice, la velocidad de una vía metabólica mediante la No. Aquí, mira lo que está en rojo. Aquí, ya viste, aquí. ya, profe, ya. Dice, las vías deben estar reguladas cuidadosamente para asegurar que no solo la producción de energía y productos intermedios es suficiente para satisfacer las necesidades de cada célula en particular, sino que también se ajustan a los requerimientos del resto de las células del organismo,
El control de las vías metabólicas debe ser también lo suficientemente flexible como para facilitar la adaptación a los distintos ambientes. Por ejemplo, la situación postprandial, postprandial en oposición a la de ayuno o periodos de ejercicio. Estos mecanismos de control deben coordinar la vía de todas las células del organismo. Claro. Es decir, gracias. Es decir que la regulación es importante, muy importante saber regular. Y debe estar con la producción de energía, pero también los productos intermedios. Es decir, cada célula tiene sus necesidades que se va a adaptar, a ajustar a los requerimientos energéticos. Y ese control debe ser efectivo. ¿Cuáles son esos mecanismos de control? Hay tres mecanismos de control de la silla metabólica. La primera, provisión de sustratos. La segunda, control alostérico. Y la tercera, control hormonal. Repito, la primera, provisión de sustratos. Aquí está. La segunda, control alostérico. Y la tercera y última, control hormonal. Tiene que ver la hormona. Vamos a ver la primera. Dice, provisión de sustrato. Dice, si la concentración del sustrato es factor limitante, la velocidad de la vía disminuye. ¿Qué cosa es el sustrato? El sustrato es la materia prima que se necesita para hacer la reacción, ¿verdad? Es la vía donde se va a dar entonces el sustrato, es la materia prima. El control alostérico dice, se unen los efectos a los sitios reguladores de enzima. Tiene que ver con la enzima que vamos a ver en la próxima sesión. En los distintos sitios activos catalíticos. Y puede ese control reducir o aumentar la actividad de las enzimas. Con frecuencia ese control lo ejerce el producto final, que puede actuar de una forma positiva o negativa. Ok. Y el control hormonal, que es el más importante, quiero que me lo leas para que te quede algo. El control hormonal es el más importante. Sí, dice, control hormonal. Hay dos posibles mecanismos por los que hormonas, hay dos posibles mecanismos por los que hormonas como la insulina o el glucagón pueden afectar a la actividad enzimática y de este modo a la capacidad de funcionamiento de las vías metabólicas. En primer lugar, mediante la fosforilación. Fosforilación reversible de las enzimas que pueden incrementar o reducir su actividad. Por ejemplo, el glucagón produce fosforilación de la glucógeno, Esperando. sintasa de la ¿En qué minuto glucógeno, termina? Pendiente para llamar. fosforilasa. Ujú. Sigo, profe. Sigue, sí, sigue. Sí. La primera se inhibe por la fosforilación, mientras que la glucógeno fosforilasa se activa. Esto asegura que la síntesis y degradación de glucógeno no se activan al mismo tiempo. En segundo lugar, las hormonas pueden afectar a la velocidad de una vía metabólica mediante la introducción, es decir, aumentando la cantidad de enzimas sintetizadas a través del estímulo de la velocidad de transcripción de su ARN. De manera similar, bajo ciertas condiciones, las hormonas pueden inhibir la transcripción y por tanto la síntesis de algunas enzimas. A esto se le llama represión. Ok. Mira, Damaris, ¿qué es lo que quiero dar a entender aquí? Control hormonal. Las hormonas son sustancias que regulan diferentes reacciones. Entonces, hay dos posibles mecanismos por los cuales la hormona regula, ¿verdad? Y aquí nos da un ejemplo. Hormonas como la insulina. La insulina, vamos a ver más adelante, regula la cantidad de azúcar que pasa al torrente sanguíneo. Y el glucagón lo permite. Entonces, las dos son antagónicas. Una reduce la otra.
De este modo, también la capacidad. Entonces, en primer lugar, mediante la fosforilación reversible de enzimas, puede aumentar o reducir su actividad. Por ejemplo, el glucagón produce fosforilación de glucosa sintaxis y la glucosa fosforilasa. Pero en segundo lugar tenemos que las hormonas pueden afectar a la velocidad de una vía metabólica mediante la inducción, es decir, aumentando la cantidad de enzimas. Eso vamos a ver en detalle cuando la próxima semana comenzamos a estudiar lo que es la tema de la enzima. ¿Y qué pusiste en la cámara? ¿Un dedo? ¿Qué? ¿Damaris? ¿Qué tiene la Sí, cámara? no, yo puse mi cámara. Pero está borroso, como que está un dedo ahí, ¿no? Hay algo ahí que está... Ahora Ah, sí, ya, ya, ahora sí. ahora sí. Ok. Y lo último es la bioenergética, ¿verdad? Los principios básicos dice que la bioenergética es el estudio de los cambios energéticos que acompañan la reacción bioquímica. Eso es la bioenergética, es decir, todos aquellos cambios que van a ocurrir. ¿Qué nos permite? Deducir por qué tienen lugar algunas reacciones y otras no. ¿Por qué una ocurre más rápido y otra más lenta? También nos permite la dirección y el grado de una reacción química a través de dos factores. Esos dos factores es el cambio de entalpía y el cambio de entropía. Ok. Esta parte no es importante ni esta, ¿verdad? Ok. Después viene ya el metabolismo, el tema 2 que vamos a ver en 15 días. Ok. Bueno, vamos a dejar de compartir eso. Entonces, mira, Damaris, prácticamente lo que miramos es cómo se da el control del catabolismo y anabolismo, que el catabolismo y anabolismo es un trabajo que yo le dejé. ¿Subiste el trabajo? ¿Ah? Profe, ya lo tengo hecho, pero fíjese que no lo pude mandar. Fue de acerca de la mitocondria, ese fue el trabajo. Bueno, Estructura de la célula, estructura de la mitocondria y sobre los dos temas, mitocondria y la célula. Entonces, y también dejó un trabajo, una pregunta acerca del ATP, su función, estructura y su concepto. Ya lo tengo todo hecho, pero no lo pude subir, no sé si me eso podría es importante para ir ayudar. entendiendo las clases. Oye, ahí después te va a habilitar de nuevo el espacio. Para la próxima sesión de clases está eso. Ahorita, para el día de hoy, y me le decís por favor me llama, a la Arlen, le Y a voy la a Arlen, habilitar, hoy voy a habilitar un foro, ¿oíste? ajá, El foro es sobre la regulación hormonal. ¿En qué consiste? Más o menos acá estamos viendo, ¿verdad? El catabolismo, el anabolismo, cómo está la regulación. Entonces ustedes van a investigar un poco y vamos a hacer. Ese foro va a estar habilitado el día de hoy hasta medianoche, ¿oíste? ok. Para que le Profe, digas a la... me va a ayudar entonces con ese trabajo en habilitarlo, profe. Mira, ahorita te va a habilitar ya para que lo entregues hoy, ¿oíste? Ya hoy, ya lo tengo listo, solo de Bueno, mandárselo. y también voy a habilitar el foro. El foro, le decía a la otra joven, va a estar habilitado hasta medianoche, ¿oíste? Gracias, gracias, profesor. Bueno, vamos a llegar hasta por aquí porque solo está hoy, he cansado de estar leyendo mucho. Para la próxima sesión de clase vamos a ver, ¿oíste? Para que descanséis y así recibir la otra clase. ¿Ok? Va pues. Voy a cocinar ahorita, le digo, no voy a Vamos. descansar. Vaya, pues, vaya Bueno, cocinar. gracias, Nos gracias. seguimos viendo. Dale. Bueno, bye, bye.